Buenos días, mi nombre es Carla María Valdivieso Angulo, soy médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente médico residente de la especialidad de cirugía pediátrica en el Hospital Nacional 2 de Mayo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre quemaduras. Como definición, las quemaduras es un trauma tisular por una exposición a una fuente determinada, ¿no? Dentro de ellas, la térmica, como conocemos el fuego directo o el agua caliente, a una fuente eléctrica, química o radiactiva. Esta a su vez va a inducir cambios a nivel local y posteriormente a nivel sistémico por repercusión en los diferentes sistemas de nuestro organismo, ¿no? El daño a los tejidos también va a estar determinado mucho por el tiempo de exposición que nosotros tengamos a este agente y también por la temperatura o causticidad del agente. Como dentro de la epidemiología, en el Perú, la incidencia va a variar mucho de acuerdo a la edad. Por ejemplo, de 1 a 4 años van a presentarse en un 20% de la población total, de 5 a 14 años en un 10%, de 15 a 64 años en un 60% de estos, y mayores a 65 años van a ser el 10% del total. En el Perú, el 40% de afectados son menores de 15 años. Los tipos de quemadura, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de a fuego directo y esto se va a asociar a menudo a una lesión por inhalación cuando se produce en espacios cerrados, ¿ya? Por presencia de humo o de sustancias tóxicas producidas en la escena del accidente, ya sea CO2, ácidos hídricos, aldehídos, fosfógenos o material particulado, ¿no? La lesión por inhalación se va a dar en el 10% de los casos, ¿ya? Las quemaduras eléctricas también son bastante frecuentes, estas sobre todo cuando el voltaje es mayor a 100 voltios, ¿ya? Y las quemaduras por electricidad se reconocen por tres mecanismos principales, ¿no? Que es importante reconocer. Uno que es la electricidad verdadera, otra que es el arco eléctrico y otras que son las quemaduras por llama. En el caso de la quemadura verdadera o descarga directa, esta va a ser causada a su vez por el paso de la corriente eléctrica entre dos puntos anatómicos, ¿ya? De tal manera que el cuerpo se convierte en una parte del circuito eléctrico, es decir, entra por una parte del organismo por una porción determinada y va a desfogar la electricidad por otra. En el caso del arco eléctrico, en este caso la corriente pasa extremadamente al cuerpo desde el punto de contacto de tierra, ¿no? Entonces, como vemos aquí en el dibujito, va a crearse un arco que va a impactar y va a producir la quemadura, ¿no? En el contacto con el organismo. Las quemaduras por llama se van a producir por el paso de la corriente eléctrica que incendia la ropa o los objetos cercanos y estos a su vez van a producir una quemadura. Tipos de quemadura eléctrica, por ejemplo, de alto voltaje, acá vemos una en la mano en la que hay exposición de las estructuras internas, ¿ya? Esto a su vez va a tener riesgo de trombosis, arritmias cardíacas o síndrome compartimental. Otro tipo de quemaduras es por radiación, frecuentemente por exposición a los rayos ultravioleta o por radiaciones ionizantes. También se van a ver quemaduras por frío, por ejemplo, por congelación, y esta se produce cuando existe exposición a la piel y a los tejidos a bajas temperaturas durante un tiempo prolongado, ¿no? Esto también se puede ver en las grandes alturas donde estamos a bajo cero. Y otro tipo de quemaduras como son las quemaduras químicas en las que vamos a encontrar dos tipos de componentes, ¿no? Ácidos y álcalis, ¿no? En el caso de los ácidos va a ser un mecanismo lesivo que se va a dar por una reacción exotérmica, ya por deshidratación del tejido y esto va a producir un tipo de necrosis que es coagulativa. En cambio, en el álcalis va a ser un otro mecanismo lesivo en el que va a producir saponificación, deshidratación y también una necrosis que va a ser en este caso licuefactiva, ¿no? También va a ser una reacción exotérmica. Entonces,
Lo otro importante es la clasificación. Se van a clasificar en quemaduras de primer grado, segundo grado, dentro del segundo grado superficial y profunda, tercer grado, y se habla de un tipo de quemadura que es la de cuarto grado, o en este caso ya cuando es el acortamiento del tejido, ¿no? Las quemaduras de primer grado, como vemos en la imagen, se van a caracterizar por la presencia de eritema, ¿ya? Este eritema va a producir dolor, va a estar rojo, ¿no? Es la zona dolorosa, va a tener un componente de estratos superficiales de la piel, solamente va a afectar una porción de la piel, habitualmente se resuelve espontáneamente con un tiempo de curación de entre 5 a 7 días, ¿ya? Una de segundo grado, en eso se van a caracterizar por la presencia de flictenas, las quemaduras de segundo grado, como vemos en la imagen, o las ampollas que conocemos, ¿no? Que van a ser dolorosas en su lecho y estas se van a dividir a su vez en superficiales o profundas. Las superficiales que afectan solamente epidermis y un tercio de la dermis, y las profundas que van a afectar los 2/3 inferiores de la dermis y se va a caracterizar porque vamos a ver un fondo pálido, ¿ya? Las quemaduras de tercer grado, a su vez, se van a caracterizar ya por la presencia de escaras, que va a ser necrosis de la piel, blanco o grisácea, no van a doler por la destrucción de las terminaciones nerviosas, van a ser induradas, no hay una curación espontánea para este tipo de lesiones y van a requerir un posterior injerto, ¿ya? A partir de los bordes que se cicatrizan. Un signo patognomónico es la trombosis venosa que se va a ver visible en la piel, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es determinar que va a ser una escara blanca grisácea y que no va a doler, ¿ya? ¿Qué es lo importante en esto? Es determinar en el lugar del accidente, ¿ya? El manejo de la quemadura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es liberar al paciente del agente. En este caso, lo más frecuente que vemos son las quemaduras directas por agua caliente o fuego directo, ¿ya? Para tal caso, vamos a retirar al paciente del fuego directo y le vamos a retirar la ropa. Es importante sumergirlo en agua fresca, por lo menos unos 20 minutos. ¿Por qué? Porque esto va a impedir que la quemadura se extienda. Generalmente las quemaduras tienden a extenderse y hay más compromiso del tejido, ¿ya? Entonces sumergirlo en agua por 20 minutos va a ayudar a que esto no se expanda. Posterior a ello vamos a cubrir las lesiones con una toalla húmeda y limpia, y lo importante aquí es que nosotros acudamos a un establecimiento de salud lo más pronto posible, porque todo tipo de quemaduras y sobre todo las de segundo grado para arriba necesitan un manejo hospitalario, ¿ya? Recordar que en este punto es crucial no colocar ningún otro componente ni insumo sobre el tejido lesionado, ya sea componentes orgánicos como tomates, empastes, ¿no? O hierbas, leche, azúcar u otros componentes que por nuestra cultura tendemos a aplicar. Tampoco es necesario colocar otro tipo de cremas como pastas de dientes, aceites u otros componentes, ¿no? Entonces recordar, y aquí lo importante es sumergirlo en agua, liberar al paciente del agente, retirar la ropa y luego vamos a cubrir las lesiones con unas toallas húmedas y limpias e ir a un establecimiento de salud lo más tempranamente posible para poder recibir el tratamiento hospitalario, ¿ya? El primer paso, también ya en un establecimiento de salud, es irrigar a volúmenes altos de agua y a temperatura ambiente, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, cuando nosotros tenemos una quemadura, ¿ya? Es necesario tener esto presente. No debemos colocarle agua fría o hielo. Recordemos que dentro de los tipos de quemadura también están las quemaduras por congelación y estas se van a producir por bajas temperaturas, ¿no? Entonces, en este caso el hielo incrementaría la lesión tisular que ya tenemos, ¿no? También ya retirar la ropa, joyería, colocar los vendajes estériles
secos y no adherentes, ¿no?, a la piel para evitar todo tipo de lesiones, ¿no? Entonces, es importante también cuando hay fuego directo tener en cuenta que puede haber afectación ventilatoria, ¿ya? Y esto sobre todo cuando hay quemaduras en lugares cerrados, por ejemplo, en el interior de una casa, ¿no? O un espacio cerrado en el que no hay mucha ventilación, tener presente que pueden haber afecciones ventilatorias y nos vamos a dar cuenta porque el paciente va a tener una ronquera, una tos persistente y un estridor, ¿no? Las quemaduras en la cara, en la región del labio, la orofaringe, de la nariz, ya también nos hace pensar en una afección de la ventilación. Cuando hay hollín o secreciones respiratorias nasales con hollín, que es que sale el negro por la nariz, ¿no? Cuando tienen dificultad respiratoria, por ejemplo, cuando están confundidos o hay disminución del nivel de conciencia y hay disminución de la oxigenación o niveles de monóxido de carbono más elevados. Cuando tengamos o estemos presentes ante uno de estos indicadores, es importante pensar en criterios de afectación ventilatoria y con mayor razón es importante acudir a un establecimiento de salud capacitado donde nos puedan brindar una atención adecuada y poner a salvo la vida, en este caso, del paciente, ¿no? Eso es lo que les he traído para el día de hoy. Espero que pueda haberles ayudado en el manejo de quemaduras. Gracias.